La hora del complot. Amigos, es un placer estar con ustedes a través de la omnipresencia de las ondas hertzianas, gracias a los recursos de la computación y de YouTube. En esta oportunidad quisiera abordar con ustedes lo que es solamente una posibilidad, pero a mi particular criterio una posibilidad muy lógica que explica muchas de las avenidas menos iluminadas de las actuales elecciones en los Estados Unidos. Miren, no se me diga que las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, porque es la gran vitrina de la democracia partidológica, no puedan tener sus aspectos complotísticos. Recordemos, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, cuya totalidad de documentación pertinente al caso no ha sido todavía develada ni desarchivada, solamente una parte, y no, por cierto, una que revele los aspectos últimos del caso, a saber, los responsables. Recordemos el golpe de Estado, porque eso fue que se le aplicó a Richard Nixon en el caso de Garganta Profunda y de todos los hombres del presidente. Lo que se pretendía era que Nixon ordenara la retirada general de Indochina y entregar ambos Vietnam, Laos y Camboya a las fuerzas del Khmer Rouge y del Vietcong. Se logró por unos medios prácticamente dignos de condottieri del Renacimiento. Recordemos, la mayor parte lo recordará todavía, la manera como Bush padre ganó sus elecciones cuando se estaba dando la contabilidad que indicaba que todavía estaba muy reñida la marca de los votos para un partido y otro en los Estados Unidos. De repente CBS, CNN, la Fox y todas las demás principales cadenas se apoderaron de las horas de mayor audiencia y empezaron a dar resultados proyectados como si fueran ya oficiales. El mismo caso se repitió con Bush hijo. Entonces en los Estados Unidos sí se puede dar algo muy parecido a confabulaciones electorales. Mi tesis es que algo similar podría estarse registrando en esta oportunidad, porque basta que usted se sumerja un poco en internet o en revistas viejas, Newsweek, Times, y se dará cuenta que hace apenas 2 elecciones había un caballero super ultra mega hiper duper millonario que ahora se ha metido a político en los Estados Unidos, que estaba financiando con una cantidad prácticamente equivalente al 7-8% de los gastos de campaña la labor electoral del Partido Republicano. En el caso de la primera candidatura de Bush hijo, y cuando se registró la segunda candidatura también fue de sus principales financiantes y no omitió ningún esfuerzo para dejarse fotografiar con él. Es decir, no lo hizo en ninguna secta Skull and Bones, ni tras bambalinas, ni demás. Un personaje natural de Nueva York que ya era conocido en los medios de comunicación por su show de empresario mandón, gerente de teoría X, discriminador de los latinos en los puestos más altos de sus corporaciones, etc. Y ahora lo vemos contra todos los candidatos republicanos que pudieron haber sido de su partido mucho más razonables, inclusive y especialmente contra los candidatos republicanos de origen cubano, ser el líder emblemático de la derecha blanca de los Estados Unidos. Por supuesto, saben que me estoy refiriendo a Donald Trump. Pero en lo particular empecé a sospechar que había algo que no estaba tan cristiano en su candidatura cuando no quedó George McCain. Porque miren, si usted piensa lanzar una candidatura racista, blanca, antilatina, antimusulmana, pero que sea razonablemente antimusulmana, porque sabemos que los Estados Unidos tiene gobiernos de esa religión que le son aliados en esa zona del mundo, o sea, no todo el mundo es enemigo de ellos ahí. Pues se va a buscar un candidato en buenas relaciones con el ejército, con el Pentágono, preferiblemente que haya sido militar, que haya peleado en alguna guerra, y si fue prisionero de guerra, que fue el caso de George McCain, que lo fue de los vietnamitas, y se logró escapar, porque no es que lo fueron a traer ni a salvar, no andaba por ahí Rambo ni nadie que lo fue a traer, sino que él se escapó con un pelotón completo. Era la mejor carta de presentación que como ultraderechista republicano podía tener para la población blanca de origen europeo en los Estados Unidos, tanto la allí nacida como la legalizada. ¿Y por qué no fue McCain? ¿Por qué fue este tipo que todo el mundo sabíamos que a la hora de la guerra de Vietnam se excusó para poder seguir al frente de sus negocios, y tan cínicamente que ni siquiera tuvo que huir a Canadá ni fingir una enfermedad? Simplemente al Pentágono
pagando una cantidad importante de los gastos de hospitalización de los pilotos de las fuerzas aéreas en Vietnam para no ir. Obviamente esa era una severa dificultad de fama, de prestigio, de pasado, que iba a pesar en su campaña y que la acabamos de ver pesar cuando se lo han reclamado los padres musulmanes de un soldado también musulmán que murió en Irak defendiendo a todo su pelotón de norteamericanos. ¿Se han puesto ustedes a pensar que todo lo que hace Donald Trump no pueden ser tonterías? Un tipo que a lo largo de los últimos 7 años ha salido año sí, año no, como el principal capitalista legal del mundo, o el segundo o el tercero, se lo pelea eso con Carlos Slim, con Bill Gates, pues no es un tonto. Y él no se dedica únicamente al mundo de los bienes raíces, le trabaja también bienes raíces al Pentágono, al ejército de los Estados Unidos, tiene industrias tecnológicas, o sea, tiene una amplia comprensión de la realidad de las relaciones exteriores de los Estados Unidos y de su peso en el mundo occidental. Y toda la campaña no ha hecho más que desempeñarse como un perfecto estúpido. Casi prácticamente el que lo quiere tomar, vaya en mi caso que soy ciudadano extranjero, no norteamericano, como algo cómico, se levanta uno todos los lunes por la mañana tratando de ver en las noticias cuál es la última tontería que ha dicho Donald Trump, que son de tal envergadura que cada una de ellas ha ido creando uno de los 8 puntos de diferencia que a esta fecha que estoy hablando, el 8 de agosto del 2016, tiene con Hillary Clinton. Prácticamente Hillary Clinton no ha tenido ni que expresar cuál es su programa. En lo económico no estamos muy claros de qué piensa hacer. ¿Qué piensa hacer para legalizar a las vastas mayorías de latinos que no han tenido problemas con la ley, pero que no saben exactamente cómo seguir la tramitología? Tampoco nos lo ha contado. Solo nos ha dicho que es su intención. ¿Qué piensa hacer para recuperar Libia o el Medio Oriente? No nos lo ha dicho. Pero las meteduras de pata que comete Trump son de tal envergadura que eso la va destacando a ella. Los que de ustedes han terminado el bachillerato y aún los que no, pero han ido al cine, recordarán la historia del caballo de Troya. Cuando no se pudo tomar la ciudad porque era inexpugnable desde afuera, ¿qué hicieron los griegos aqueos, los que venían del continente europeo? Hicieron creer, porque así eran los cultos de la época, que un caballo a escala, que no era ni tan pequeño, era mayor que 4 casas. Lo posaron enfrente de las puertas de la ciudad de Troya y los troyanos, creyendo que era un presente de paz porque el campamento ya no lo veían, ni las naves tampoco, que solo habían dado las vueltas a unas islas rocosas cercanas, introdujeron el caballo, con la pretensión de 3 días después quemarlo, porque en las festividades de la civilización helénica asentada en la Turquía de aquella época, que se llamaba Anatolia, la cremación de grandes caballos de mimbre o de madera era una forma de honrar a Palas Atenea, cuyo animal emblemático era. Pero dentro del caballo había un comando, que lo que hizo fue que cuando los troyanos se pusieron a celebrar orgiásticamente el repentino advenimiento de la paz, ante, según ellos, el agotamiento de los griegos, y estaban todos tumbados, bajaron del caballo, abrieron las puertas y tocaron los cornos en señal de que podían entrar sus aliados a tomarse la ciudad. Análogamente podría estar haciendo Trump, un hombre cuyos principales abogados en los tratos de bienes raíces en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Delaware han sido precisamente el despacho de los Clinton, un hombre cuyo principal abogado en las transacciones de tráfico internacional de divisas ha sido Henry Kissinger, que se ha distinguido por haber financiado a uno y otro partido a lo largo de su carrera como abogado y como hombre político y secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, podría perfectamente haber sido plantado al interior de la candidatura republicana, para que candidaturas republicanas que inclusive habrían sido bienvenidas por el mundo latino, como la de los hermanos Reyes de Florida o el senador Rubio u otros de procedencia cubana, se vieran desplazadas, o candidaturas que hubieran sido bienvenidas por el ejército norteamericano como un prefacio a una intervención masiva en el Medio Oriente, se vieran también desplazadas. ¿Y qué viene a hacer este hombre hace apenas 4 días? A insultar a todas las familias de padres musulmanes, de soldados también musulmanes, nacidos en territorio de los Estados Unidos, con lo cual estaba diciendo que no únicamente podía cerrar las puertas de su país a los miembros de esa religión, sino discriminar de los servicios armados y a futuro de cualquier otro servicio público
a quienes profesasen esa religión. Ustedes saben que en los términos de la Constitución americana eso no se puede hacer, porque sería tanto como decir no admitimos en los servicios armados a judíos o a católicos o a evangélicos o a miembros de la nueva era. Esto ha sido prácticamente un suicidio político. Ahora yo les pregunto, cuando una persona no es alcohólica y él no lo es, cuando no es drogadicta y él no lo es, y cuando no tiene antecedentes psiquiátricos hospitalarios y que se sepa él no los tiene, comete suicidio, aunque no deje una nota explicativa de por qué lo hace, ¿se asume policialmente que el suicidio es deliberado, sí o no? Sí. Entonces, si él está cometiendo suicidio político de la candidatura del Partido Republicano, ¿a quién beneficia? A los demócratas. Y esto tratándose de un magnate que es el principal hombre de negocios del mundo, o que ciertos años es el segundo o tercer principal hombre de negocios del mundo, ¿habríamos de asumir ingenuamente que es sin ganancias? ¿No será más bien que una vez la candidatura del Partido Republicano se haya desmoronado y haya, por puro default, triunfado Hillary Clinton, él va a recibir algo a cambio? Alguien va a decir, pero eso es estúpido. Un hombre con una fortuna de ese tamaño, ¿qué se le puede dar? Facilidades de negocios, ejecución de obras, licitación de obras en donde ya esté previamente apalabrado que sean sus compañías ejecutoras las que se van a encargar, descargas de impuestos, facilidades para ser copartícipe en la administración logística de obras norteamericanas en el extranjero, por ejemplo, bases militares. Se nota a la legua que a él no le interesa la política. La política que le interesa es que llegue otra fórmula, la fórmula aparentemente contraria, para que lo haga a él ejecutor de sus obras. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad no tanto de los latinos en Estados Unidos. Ya sabrán ustedes por quiénes votar. Sin embargo, le diré a mis coétnicos latinos, búsquense en las propuestas de Hillary Clinton, que es exactamente lo que piensa hacer con ustedes. Promesas generales no basta. Tiene que haber documentos en donde diga los pasos que ella piensa seguir para ver si son viables. Pero quiero dirigirme en particular al público anglosajón que piensa votar por Donald Trump. Y ahora que usted tiene esta cara de la moneda que tal vez no había considerado, ¿no cree que votar por Trump es hacerle juego a Hillary Clinton? Entonces me preguntará usted, si no hay candidato republicano auténtico, sino únicamente un infiltrado, un caballo de Troya, un candidato trucado, ¿qué puedo hacer? Bueno, es una manera por lo menos de decir que esta vez no lo han engañado. Porque si usted vota por Trump es una manera de decir que se la pueden volver a hacer cuantas veces los que manejan los medios de publicidad, las encuestas y las empresas de caucus quieran hacerlo. Porque ellos han urdido este engaño de plantar como el nuevo Hitler de los Estados Unidos a quien tal vez no sea sino una marioneta de los intereses financieros del Partido Demócrata. Considérenlo al menos como una posibilidad y verán que las tonterías que dice Trump pueden ser parte de una planilla muy bien escrita. Si te gustó nuestro programa, suscríbete al canal, danos un like. Mucho nos gustaría recibir también tus aportes en la columna de comentarios. Yo soy Max Brannon y espero volverlos a ver en la siguiente Hora del Complot. La hora del complot.